Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 20 de septiembre y el día viene. Bueno, el día viene con los mercados tomándose un pequeño respiro, toman aliento, pero es que están en zona de máximos y su motor son los bancos centrales. Japón mantiene los tipos de interés, Inglaterra también los mantiene, pero la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han bajado tipos en una clara señal de que harán todo lo que haga falta para evitar una recesión. Y esto es lo que realmente gusta a las bolsas, a los bonos y a todos los activos. Mire por donde se mire, los índices baten día sí día también máximos. También las materias primas y las mineras, sobre todo las británicas. El oro sube en el año un 26% y firma su mejor ejercicio desde el año 2010. Se beneficia de las compras de los bancos centrales en detrimento del dólar. La plata suma un 31%, favorecida por su rasgo industrial. Hay apetito por el riesgo, algo que se palpa en los flujos a fondos de renta variable y también en las posiciones de los Family Office. Una encuesta que ha publicado Citi a sus clientes Family Office, que son los que gestionan las grandes fortunas de los empresarios, señala que estos han elevado sus inversiones en bolsa y en alternativos como el private equity. El peso en renta variable ha pasado del 22 al 28% y también ha aumentado la inversión en renta fija del 16 al 18. Señalar además que su principal preocupación no es la inflación y sí son los problemas geopolíticos y también las relaciones entre Estados Unidos y China. Justo la reunión entre China y la Unión Europea por los aranceles a los vehículos eléctricos terminaba sin acuerdo. La Comisión Europea mantiene los impuestos a la importación de coches eléctricos y también de sus componentes desde el gigante asiático, que se elevan al 38%. Sí, esos aranceles se elevan al 38%. Pekín recortar sus inversiones en Europa y Alemania y Suecia temen las consecuencias de una guerra comercial. Pero ojo, temer, porque realmente la apuesta de Europa por el vehículo eléctrico es de boquilla muy importante, pero la realidad nos dice algo que ya veíamos venir. Según la patronal de fabricantes europea, las entregas de este tipo de coches han caído un 44% en agosto. Las ventas son tan residuales que obligan a preguntarse si van a ser necesarios los aranceles para los fabricantes chinos, porque la demanda es muy pobre, la demanda comunitaria es raquítica y quizás esa demanda pobre sea suficiente para espantar a las marcas del gigante asiático aquí en Europa. De ello vamos a hablar en la entrevista Capital a las 8:15 de la mañana en unos minutitos. Vamos a mirar también algunos valores del IBEX 35. Estoy pensando en algunos grandes, BBVA, Santander, Iberdrola, Telefónica. Son empresas globales con exposición a países como Turquía, México o Brasil. Son economías emergentes y ojo, porque buena parte de sus ingresos proceden de monedas de estos países que este año van con el pie cambiado. El real brasileño y el peso mexicano caen en el año un 14%. La lira turca baja un 13%. ¿Está afectando a sus valoraciones? ¿Puede limitar su potencial de crecimiento? Lo vamos a ver en la parte de mercados y vamos a poner el foco en el mercado laboral y también en la vivienda. Mercado laboral, porque ayer Fedea y también BBVA Research advertían sobre una ralentización en el ritmo de creación de empleo durante el tercer trimestre de este año y señalaban algo muy importante: la ocupación de la población de nacionalidad extranjera ha representado 2/3 partes del total, 2/3 partes.
del repunte de la ocupación en el segundo trimestre de 2024. Es decir, que la inmigración está alimentando el mercado laboral español. 9 de cada 10 personas que se han incorporado al mercado laboral en los últimos 3 años son inmigrantes. Lo vamos a comentar en el Foro Empleo a partir de las 11 de la mañana y vamos a hablar también de vivienda, otra de nuestras preocupaciones. La vivienda se encarece un 5,7%, marca su precio más alto desde mediados del año 2009 y nos preguntamos si este problema tiene solución en el corto plazo. ¿Van a seguir subiendo los precios? Es evidente que la falta de suelo estrangula el mercado al provocar un desequilibrio entre oferta y demanda, y eso dispara los precios. Para paliarlo, sería necesario que la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos dejaran a un lado las diferencias ideológicas y se pusieran de acuerdo para impulsar medidas efectivas y ahí incrementar la oferta de suelo. ¿Estoy soñando? Bueno, me temo que sí, que un poquito sí. Se lo contamos, esto y mucho más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos. Banco Santander patrocina este espacio. Intereconomía. Las noticias capitales. Y empezamos con noticias de última hora. Rubén Gil, adelante. Cifras macroeconómicas que acabamos de conocer en Alemania. Precios de producción que suben 2 décimas en el mes de agosto, más de lo que se esperaba. Se esperaba un crecimiento del 0%. Y tenemos también ventas minoristas en Reino Unido. Crecimiento del 1%, más del doble de lo que se esperaba. Mejora, por tanto, consumo en Reino Unido después de que ayer el Banco de Inglaterra decidiera mantener sin cambios los tipos de interés. Y hablando de bancos centrales, tenemos también de última hora declaraciones de Olli Rehn del Banco Central Europeo. Dice que el riesgo de un debilitamiento económico es una de las razones para el recorte de los tipos que llevó a cabo el organismo en su pasada reunión de septiembre. Mantenimiento de tipos en las últimas horas en Japón. Los mercados asiáticos reciben con compras la estabilidad de tipos por parte del Banco Central nipón, que los deja en el 0,25%. El Banco de Japón mantiene su tasa de interés de referencia estable alrededor del 0,25%, la tasa más alta desde el 2008, al concluir una reunión de 2 días este viernes. Cautela en Japón tras la postura ultra flexible mantenida durante mucho tiempo y para no provocar un shock de su economía. Francisco Quintana es director de estrategia de inversión de ING España. El Banco de Japón tiene los tipos ahora al 0,25 y la perspectiva del mercado es que suba los tipos en marzo del año que viene al 0,35. Estamos hablando de 10 puntos básicos. Recordemos que un cambio de tipo de interés en Europa, en Estados Unidos, suelen ir en paquetes de 25 puntos básicos. Y luego se espera un segundo a finales del 25, ya en el 26, a 0,45 y que se estabilice ahí. O sea, estamos hablando realmente de mirar los tipos de interés con microscopio para ver cambios ínfimos de 10 puntos básicos. Es una economía que se mueve con pasos muy pequeños. Japón mantiene tipos y también Reino Unido. Entonces sí, el Banco Central de Reino Unido mantiene el ritmo de reducción de su stock de deuda pública de 100.000 millones de libras durante los próximos 12 meses. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dice que las tasas de interés están en una senda gradual hacia bajista, pero el Banco Central necesita más evidencias para implementar más recortes de tasas. Y en Estados Unidos, tras el recorte de tipos de 50 puntos básicos, Trump acusa indirectamente, eso sí, a la Fed de hacer política, creando esta dicotomía. Recortar tanto los tipos muestra que la economía está muy mal. Eso suponiendo que no estén simplemente jugando a la política desde la Fed, uno u otro. Pero este fue un gran recorte. Biden defendió por su parte la independencia de la Fed y de Powell y aseguró que estos recortes le vienen bien a la economía en general. Hemos estado creando empleos, el desempleo sigue siendo muy bajo, la creación de pequeñas empresas está en máximos históricos, la economía está creciendo. El principal desafío que hemos tenido ha sido doloroso, ha sido la pandemia y la inflación que creó. Pero ahora la inflación está bajando en Estados Unidos y el hecho es que ha bajado más rápido y más bajo que casi cualquier otra economía avanzada del mundo. Así que ahora, en lugar de considerar aumentos de las tasas de interés, las tasas de interés van a bajar y se espera que sigan bajando. Y ese es un buen lugar para que estemos. Y sobre los datos de FedEx de ayer, que reportó beneficios por debajo de las expectativas, son una buena muestra de la economía de Estados Unidos, según Ignacio Baqueano, analista de Leverage Shares.
FedEx es un baremo muy importante sobre la economía americana y en los resultados ya decía que esa bajada de la Fed venía dada por posible desaceleración. Habían visto el sector industrial, la demanda del sector industrial por debajo de lo esperado. Es cierto que FedEx el trimestre de verano es de los más flojos durante el año, pero es como un toque de atención en cuanto a qué pueda venir en la economía americana. Mahmoud Abbas pide una conferencia de paz sobre Oriente Medio en Madrid. Sánchez la consideraría un orgullo, ha dicho el presidente. Recibió por primera vez al líder palestino tras reconocer al país como Estado. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. El Gobierno de España pide extender el reconocimiento de Palestina a todos los países miembros de la Unión Europea y mientras tanto la situación se tensa en el Líbano. Israel ha bombardeado el sur del país. Hezbollah, por su lado, centra sus ataques en el norte de Israel. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, asegura que el enemigo ha sobrepasado todas las reglas, refiriéndose a los ataques de Israel de estos últimos días a dispositivos electrónicos. González Urrutia aclara que no fue coaccionado por el Gobierno de España. En un comunicado dice no haber sido coaccionado por el embajador español y que los detalles del traslado fueron supervisados por el propio ministro de Exteriores español. Feijóo, por su parte, pide cesar a Álvarez, también al embajador español, por ser cooperadores necesarios. Lamentablemente, mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión. El Parlamento Europeo reconoció ayer finalmente a González Urrutia como presidente de Venezuela. Von der Leyen anuncia 10.000 millones de euros en ayudas para los países del centro de Europa afectados por las inundaciones. La presidenta de la Comisión Europea dijo que por un lado se podrá utilizar el Fondo de Solidaridad para infraestructuras y por el otro el Fondo de Cohesión. Es un momento muy importante, dice von der Leyen. Estoy aquí para deciros que Europa está a vuestro lado. Habló también la presidenta de los precios de la energía, asegurando que el gobierno recién formado va a buscar bajarlos de forma estructural a través de diversificación de proveedores, inversión masiva en electricidad renovable y baja en carbono, refiriéndose a la nuclear, así como incrementando la eficiencia energética. Feijóo elogia la política migratoria de Giorgia Meloni en Italia y critica a la española. Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea. Palabras de la reunión en Roma con la primera ministra italiana. Eso sí, Feijóo evitó responder preguntas sobre los métodos específicos de Meloni. El ministro de Política Territorial, Víctor Torres, criticó esta visita de Feijóo, así como las formas del gobierno italiano en materia de migración. Sale de nuestras fronteras para hablar mal de España, ¿no? No sé qué va a aprender de un gobierno que lo que está trasladando también las ONG es que no se está cumpliendo con el derecho internacional. Y el presidente canario, por su lado, se ha reunido con distintos ministros para pactar novedades con la ley de extranjería. Que he podido hablar tanto con el Partido Popular como con los distintos ministros. Creo que estamos en la fase ahora mismo de ceder todos un poquito. Y un apunte más, el juez Llarena ve posible un delito en la no detención de Puigdemont y envía la causa a Barcelona. El magistrado, que no tiene competencias para investigar los hechos, considera que no se puede excluir la participación de otros responsables de omisión del deber de perseguir delitos y de encubrimiento. El juez del Supremo pidió explicaciones tanto al Ministerio de Interior como a los Mossos d'Esquadra. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados.
con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio cuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8 y 16, tertulia capital, 7 y 16 en Canarias. Hoy me acompaña David Enche. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo ¿A qué hora estás? te has levantado? No, hoy me he quedado no. dormido como un ceporrillo. Un ceporro, que decía mi madre. Habrás Igual. traído buena noticia. O sea, a las 7 ¿Has espabilado ahora o no? mismo estoy buscándola como loco. No, tengo Vale. una cosa en la cabeza, pero tengo que buscar información. Ya, pero ya. hasta a las 7 menos cuarto de amanecido he dicho, Dios mío, mi vida, ¿qué es esto? Bueno. O sea que hoy no te digo que las 4:30, nada por el Se le han estilo. pegado No. las sábanas aquí al señor Enche. Totalmente. Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿qué te tal? veo muy aplicado en este curso Sí, escolar, ¿eh? Sí. Ya, Oye, con las ¿qué pilas. dato me contabas de demografía? Bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, al parecer, ha aumentado el número de nacimientos con respecto a la media nacional. Quiero recordar que es un 4% ese aumento, por encima. Con lo cual, bueno, la Comunidad de Madrid vuelve a ser otra vez un polo atractivo de gente, de nacimientos, de vida, etc. Bueno, está muy bien. Y me comentabas también que hay ayudas a la natalidad de 500 euros Sí, mensuales. Quiero recordar que son 500 euros mensuales a las madres durante no me acuerdo cuántos meses, siempre y cuando haya unos ingresos con familiar menor de 30.000 euros. Bueno, luego vamos a hablar de Creo que demografía 500, y también de empleo. Lo vamos a liar con empleo. Y me acompaña José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y nos decía José Luis, bueno, es que en Madrid hay actividad, esto tira, oye, pero también todo es carísimo. Bueno, Las distancias son enormes. Pero bueno, Aquí tener familia es... Sí, pero Madrid no de las comunidades autónomas Somos más limpiadas. caras de España, ¿eh? Ya. O sea, te aseguro que hay algunas que tomarse una cerveza sale un poquito más caro que en Madrid. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Pues mira, San Sebastián, por ejemplo. Bueno, pero poco se cuenta con nada. Bueno, Y sí. Nada. O sea, Madrid, digo, más allá de que sea caro, pero no es mucho más caro que otras y los ingresos también de la Comunidad de Madrid son mucho mayores que el resto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de empleo, de gasto, de consumo, de inmigración, de natalidad. Vamos a hablar también de vivienda. Los precios siguen escalando, un 5,7% el último dato. Pero antes vamos a mirar a Asia y en concreto a Japón, porque tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha mantenido tipos de interés. Alicia García Herrero es economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha anunciado el Banco de Japón y cuál es la interpretación que tú haces de esta estabilidad en el precio del dinero? Bueno, como bien has dicho, estabilidad. Es decir, no el Banco de Japón ha decidido no subir tipos. Esto habría sido quizás más sorprendente
cuando decidieron subir porque se esperaban más subidas, pero como la reacción fue catastrófica con ese lunes negro, porque se juntaron dos cosas, ¿no? Las malas noticias de actividad de Estados Unidos y que se deshacían posiciones hacia el yen con una fuerte apreciación del yen. Entonces ya el Banco de Japón dijo justo entonces que sería muy cuidadoso, es decir, que el mercado no descontaba ahora una subida porque sabíamos que el Banco de Japón iba a pensárselo dos veces, y muchísimo menos, en mi opinión, después de 50 puntos básicos de la FED, porque claro, el yen se podría haber apreciado muy rápidamente con 75 puntos básicos de repente de reducción de diferencial, ¿no? Entonces digamos que yo creo que si ya estábamos convencidos con la FED, yo creo que sin duda el Banco de Japón no se habría atrevido, y de hecho ha sido a seguir, pero eso sí, a seguir con la Nacional Política Monetaria. Digo esto sí porque lo que sí que ha dicho el Banco de Japón, y eso no se nos puede olvidar, es que van a seguir. La cuestión es a qué velocidad. Y ya era velocidad de caracol la reducción del balance que seguía acumulándose. Habían anunciado incluso acumulación más lenta. Pues ahora va a ser aún más lenta. O sea, el Banco de Japón va a tardar, yo diría que décadas, en salir de ese super balance, ¿no? Con política expansiva monetaria de tantos años. O sea, que va a ser muy, muy lento. Eso sería, yo creo, el mensaje. ¿Para cuándo esperas tú la próxima subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón y cómo podría reaccionar y cómo está reaccionando el yen? A ver, bueno, digamos que lo que se ha evitado aquí es una apreciación fuerte del yen. El mercado pues se ha quedado, ya digo que es que no ha habido gran sorpresa. O sea, en ese sentido yo creo que no hay que leer mucho, pero lo que sí que me parece a mí es que tenemos que darnos cuenta que el Banco de Japón tiene que volver a subir. Ahora, ahí hay un tema político. No nos olvidemos que está el LDP, ¿no? El partido en el poder, está buscando un nuevo primer ministro, ¿no? Porque Kishida, digamos que abandona su cargo. Y ahí hay distintas posibilidades. Koizumi, que es el hijo del antiguo presidente, yo creo que sí que está más por la labor de salir de esta política expansiva, pero Saito, la única, digamos, mujer en la contienda, no. Quiere que el Banco de Japón siga como está. Entonces, cuidadito, porque aquí ahora, más allá de cómo lo vea el Banco de Japón, pues hay esta incertidumbre política sobre la velocidad. Nosotros esperamos otra subida a 50, pero ya digo, abstrayéndonos de estos temas políticos y, por cierto, de la FED, porque claro, nosotros en Natixis tenemos 3 bajadas al mercado, 75 puntos básicos. Si la FED hace mucho más, le costará mucho más al Banco de Japón subir esos 25 puntos básicos. O sea, que es difícil. Yo te digo nuestra apuesta, pero aquí hay que tener en cuenta todas estas cosas. Lo que sí que es cierto es que el Banco Central de Japón y la economía de Japón está en otro ciclo completamente diferente a las economías industrializadas, a Europa y a Estados Unidos. Bueno, lo del ciclo es que yo he llegado ya a la conclusión que no sé si hay ciclos. Hago esta broma un poco porque claro, Banco de Japón está en otro ciclo. Pues es que, fíjate que el Banco de Japón está como flat. ¿Y cómo está Europa? Parecido. Solo que Europa tuvo una inflación desmesurada, que el Banco de Japón también tuvo, no tanto, pero como salían de deflación, pues les parecía estupendo. Es decir, que casi, o sea, realidades parecidas. Lo que yo digo es que parecidas en el papel, ¿no? Se leen de manera muy diferente según el punto de partida. Ese es, yo creo, lo que a mí me parece que hay que destacar. El Banco de Japón es especial, yo diría que no tanto cíclicamente, sino porque es el banco central en el mundo, y por eso a mí me gusta mucho hablar del Banco de Japón, porque creo que es muy interesante lo que ha pasado, que se atrevió más, o sea, que ha hecho verdaderas locuras para salir de la deflación. Tanto que ahora no consigue, o sea, le va a costar muchísimo, y cuidado, que también pasa esto con la FED y el Banco Central Europeo, que van a tener que hacer quantitative tightening mientras recortan tipos. Esto también es increíble, si lo pensas. O sea,
yo creo que los bancos centrales, acabo aquí, han experimentado cosas que casi históricamente son increíbles, el Banco de Japón sobre todo, y ahora todo lo que vemos es como nuevo. O sea, ¿cómo van a hacer esto? Entonces es muy difícil de predecir. Claro, ¿me estás diciendo que el Banco de Japón es el más valiente de todos a la hora de aplicar políticas monetarias, ya sea en un sentido o en otro? Me río porque me encanta tu pregunta, porque llamar al Banco de Japón valiente, que es lo que he hecho, es un poco contraintuitivo. Pero te diría que el Banco de Japón, no sé si se ha sido valiente, digamos que ha sido el primero en encontrarse en una situación límite. Yo lo pondría así. Entonces el Banco de Japón ha abierto la puerta a cosas, por ejemplo, el Yield Curve Control, que después introdujo a Australia, que le salió mal, y que ahora igual introduce China, porque no les queda otra. O sea, ¿es valentía o que han llegado antes que los demás? Y que en cierto modo determinan un poco el camino, claro, porque han llegado antes. Quizás Estados Unidos no quiere llegar al límite, ¿no? Y por eso ha dicho, oye, bajo tipos de interés 50 puntos básicos y evito una recesión. Y el mercado tan contento con eso de evita recesión. Bueno, yo es que nosotros no tenemos recesión en Estados Unidos. Yo siento decir que a mí me parece, no sé, igual me equivoco, que es una economía muy... Lo que ha hecho Estados Unidos con esos tipos tan altos, que nos parece así increíble, ¿no? Entonces yo sería muy cuidadoso. Yo creo que han recortado tipos. Yo tengo una lectura un poco diferente de lo que ha pasado. Para mí es política. Es una decisión política. Ellos quieren tener margen para no recortar si gana Trump, o antes o después. Es decir, no quieren verse incluido. Recordemos que Trump ha llegado a decir que él, la Fed, o sea, prácticamente, vamos, hace de la Fed lo que él quiera, es increíble. Entonces, claro, me parece que Powell ha sido muy cauteloso con esto, en el sentido que ha ganado espacio, igual después se queda quieto más tiempo de lo que pensamos, porque no quiere ni antes ni después influir en las elecciones americanas. Podría ser una lectura más allá de... Yo no creo que estuviera en los datos de ventas al por menor, justo antes han sido buenísimos. O sea, lo de la recesión de Estados Unidos me parece un poco exagerado, pero es mi opinión. Bueno, es política lo de Estados Unidos. Está claro que Powell pues quizás ha medido muy bien el calendario electoral pues para acometer esa bajada de tipos de interés y dice, oye, pues en noviembre no toco nada y así no interfiero. Hablando de política de Estados Unidos, ahí tenemos otro gigante que es China, que estar mirando muy de reojo las elecciones en aquel país, los debates, las encuestas. ¿Le interesa más que gane Kamala Harris a China? Bueno, yo mantengo la opinión contraria, pero claro, no lo sé, nadie lo sabe. Pero yo creo, pero por motivos que quizás desde fuera parezcan de poco peso, pero bueno, a mí me parece que lo son, y es Taiwán, porque Trump siempre le ha interesado muy poco Taiwán. Nunca fuera ni por valores democráticos ni por... O sea, lo que le interesaba de Taiwán son los semiconductores, que desde su punto de vista ya se producen en Estados Unidos, lo cual no es cierto, porque desde luego no se producen aún los más avanzados. Pero aparte de eso, yo creo que no hay ese compromiso moral o, digamos, con Taiwán. Y esto a China le viene muy bien. Entonces yo creo que Trump podría ser una base mejor que no una administración americana o sea, demócrata, o sea, Biden. Es que realmente de Kamala Harris no sabemos mucho sobre China, pero si mantiene la política de Biden es apretar lento pero seguro. Es lento pero seguro. La economía china está sufriendo. Entonces yo creo que igual es mejor la erraticidad de Trump negociable que no el pulso seguro de Biden-Harris, que es igual, que no lo sabemos, hacia China. Bueno, oye, ya lo último, hablando de Trump, Biden, también China tiene un conflicto por el tema de los aranceles al vehículo eléctrico. Sí. Para lo que vende China en Europa, pues da igual los aranceles que ponga Europa, ¿no?
Buenísima pregunta. En un minuto te respondo. China vende 55% de los coches eléctricos, 55% de las exportaciones a Europa. El precio en China son $10.000 más o menos. En Europa, 20.000. ¿Cómo que no van a poder aceptar 18% de tarifas? Por Dios, pero pues claro que pueden. O sea, si el margen es gigante y no lo van a pagar los europeos. O sea, es que lo que pasa es que China amenaza con productos lácteos, cerdo, y nosotros nos asustamos. Y yo esto no lo entiendo, porque el problema no es una guerra comercial de lo que hablamos. El problema es quedarnos solos como el único mercado abierto a algo que China tiene que exportar sí o sí, porque tiene exceso de capacidad, que va a inundar Europa, porque no pueden ir a ningún otro lado. Cada vez hay más países imponiendo aranceles, incluso países emergentes, la India, Brasil, Turquía. Es que no es Estados Unidos y Canadá, que son muchos otros. Entonces, la lectura que hacemos, en mi opinión, de vamos a parar esto, no. O sea, para China, de hecho, yo creo que no nos aprietan por los aranceles, y acabo aquí, nos aprietan para dar una señal clara a la Comisión de que no pueden hacer nada con China, porque los países miembros no les van a apoyar. Y otra, al futuro presidente de Estados Unidos. Europa no sigue. Eso es lo que quiere China. Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia Pacífico. Qué pena que el tiempo esté limitado. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, hasta pronto, adiós. Oye, voy a publicidad, que ya me aprietan, y a la vuelta. Comentamos esto del coche eléctrico y de los aranceles, me parece muy interesante. Y vamos también con temas de inmigración, empleo y vivienda. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El uso de la factura electrónica se está disparando en España. El número total de facturas electrónicas intercambiadas en el 2023 asciende a 503 millones de documentos. Es casi un 33% más que en el año 2022, según un estudio de SERES. En los próximos años será obligatorio su uso por la ley Crea y Crece. El volumen total de facturas electrónicas emitidas en España ascendió a las 460 millones de facturas en el ámbito B2B, lo que supone un aumento, ojo, del 35% en término interanual. Una de las razones, la obligatoriedad de la factura electrónica que impondrá esa ley, la ley Crea y Crece, en los próximos años. Una ley que tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento empresarial en nuestro país. Los beneficios de digitalizar las facturas son claros. Primero, la facilidad de encontrar los datos, ya digitalizados. También efectos en la sostenibilidad y el medio ambiente. El ahorro, otro punto a favor. El uso de la factura electrónica en 2023 contribuyó al ahorro de más de 3.570 millones de euros en costes de gestión. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, están escuchando en directo la comparecencia del gobernador la comparecencia del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, explicando el porqué de ese mantenimiento de tipos de interés y dibujando el escenario macroeconómico en aquel país. Hoy el tema del coche eléctrico. ¿Qué me decías, David? Que a ti esto no te cuadra mucho. No, es que el coche eléctrico... A ver, el coche eléctrico ha tenido un arranque fulgurante en Europa, en algunos países de Europa, simplemente porque había beneficios fiscales, lo cual abarataba el precio del vehículo. En el momento lo hemos visto en Alemania y en Países Bajos. En el momento que caen las ayudas, cae inmediatamente la demanda de vehículo eléctrico. Entonces ya sabes que yo opino que la descarbonización es algo absolutamente necesario y que lo que se ha hecho aquí en España ha sido politizarlo y ideologizarlo cuando es un tema que no tiene nada que ver con eso o no debería tenerlo. Y que es un beneficio donde hay además muchas oportunidades de negocio, de crecer la economía, de tal. Pero noticia del día o buena noticia económica de la semana va relacionada con eso. Creo que se ha hecho sin ningún tipo de sentido común. Y cuando China ha venido aquí a pasarnos por encima y hemos machacado a la industria del vehículo en Europa, hemos machacado a los fabricantes, hemos machacado todo y vemos que no hay solución de continuidad, quiere decir que aquí o hacemos algo dentro de unos cuantos años, y no muchos, parte de los fabricantes europeos, de los que depende gran parte de nuestro PIB y además depende gran parte de nuestro empleo, pueden cerrar, y no estoy exagerando, es que podría ocurrir, porque vienen los chinos y vienen con otras condiciones, ahora de repente le hemos visto las orejas al lobo y empezamos a reaccionar. Y es que, bueno, pues es así, ¿no? Quiero decir, no hay más. Mira, yo es que aquí no estoy muy conforme con la Unión Europea y te cuento porque durante años nos están machacando con el mundo verde, la descarbonización, el ecologismo, la falta de... no hay que contaminar. Entonces vienen los coches chinos y resulta que son tremendamente baratos. Y entonces, al ser tremendamente baratos, dicen, no, ahora lo importante no es lo verde, ahora lo importante es defender la industria francesa, alemana, italiana del y coche. Española, ¿eh? Y española. Y española. Entonces, lo importante ¿qué es? ¿El mundo verde, la transición, o lo importante es el mantenimiento de la industria? Esa es la primera, yo no lo entiendo. Entonces, ponen esas aranceles a China porque dicen, ojo al dato, que en China se reciben subvenciones y que no hay sindicatos. Y se dan cuenta ahora, después de tantos años. Ahora es cuando se dan cuenta. Bah. Por otro lado, a la vista de todo esto, lo más preocupante es que las grandes empresas de producción de coches se están dando cuenta y están parando sus inversiones en el mundo eléctrico. Algo está pasando, algo no funciona. Las ventas un 44% menos en agosto. Brutal. Las compañías no tienen... ¿Qué no funciona? Pues es un tema caro. Están funcionando bien los híbridos. Por lo que he visto, han subido las ventas. En el tema del coche de gasolina diésel normal, está plano. Las ventas son muy pequeñas, de Volkswagen, de Renault. Hay una planicie, pero el tema del eléctrico es tremendamente caro. Hay un problema que no se ha resuelto, que es la carga de las baterías, que son muchas horas, que tú te vas de aquí a Cádiz y tienes que hacer noche. O sea, es un tema muy complicado. Y luego, cuando ya parece que se soluciona, ya hay un coche barato y hay un coche que pueda ser asequible a la gente. Y unos coches, yo los vídeos que he visto son unos coches impresionantes, ¿eh? Yo no sé si funcionarán bien, serán seguros, pero son impresionantes. Cuando eso se soluciona, pues resulta que la Unión Europea sale con uñas y dientes diciendo no podemos permitir la entrada de esos coches. Bueno, pero esto es una cosa, yo creo, vamos, vieja, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, yo en casa tengo un frigorífico chino, ¿eh? Y lo compré no porque fuese chino, sino sé porque cabía en el hueco que había en la cocina, ¿no? Iba con 1 metro, medía, y entonces al ver las prestaciones técnicas, pues era equivalente igual que el resto, pero en era bastante más barato. Y le pregunté al señor que los vendió, ¿y esto por qué? ¿No me estarán dando gato por liebre? Y dice, no, si es fenomenal, si son los mismos estos otros que lo fabricaban en el mismo sitio. Es que el gobierno chino lo subvenciona
Te estoy hablando de hace 5 años. Es que esto es una práctica habitual, entonces no nos vamos a escandalizar que pase esto con el coche. Es que la Unión Europea viene poniendo aranceles, por ejemplo, la importación del acero chino, que ha inundado. Es decir, si es que esto es que es así. ¿Qué ha pasado? Es decir, que los índices de producción industrial, tanto de la eurozona como en España, están cayendo. Llevamos mucho tiempo cayendo y la producción industrial no acelera. Y una buena parte de la producción industrial, tanto en Europa como en España, tiene que ver con el mercado del automóvil. De hecho, somos el segundo país de Europa en fabricantes y una buena parte de nuestras exportaciones tienen que ver precisamente con el automóvil. ¿Qué ha pasado? Que las grandes compañías han salido y de hecho Alemania ya planteó el año pasado, hace un par de años, diciendo prorrogar esa situación de la eliminación de los motores de combustión y el que hace la ley hizo la trampa, ¿no? Es decir, porque se permitían también los motores de combustión con aquello que de gasolinas reciclables o todo este tipo. Decía, hombre, tú no le puedes pedir a un Maserati o a un Lamborghini, vamos a utilizar ese símil, que funcione, que sea eléctrico, ¿no? Porque no suena. Y algunos coches lo importante es que suenen. Bueno, me parece que este tema hay mucho cinismo en toda esta operación y yo lo que tengo claro es, oiga, si en China cuestan 10.000, si aquí pueden a cobrar 20.000, es que un coche eléctrico alemán o español cuesta 40. Por tanto, aunque cueste 20, yo me lo compro. Y segundo, los coches, ¿por qué están cayendo? Porque hay una indefinición de hacia dónde vamos, ¿no? Primero, las situaciones de carga. Si yo hago un viaje de más de 500 kilómetros, tengo que hacer una parada de varias horas y no tengo que hacer noche, depende de dónde vaya. Si encuentras un sitio donde enchufar, Si encuentras el sitio donde enchufar. Yo creo que la única ciudad de España donde está medianamente electrificada es Vitoria. El resto busca un sitio donde enchufar el coche. Salvo que te vayas a hacer todos los días la compra al centro comercial. Y entonces, bueno, pues vale, aprovechas. Pero no, eso no es así. Pero hay un problema del que no se habla, ¿no? En esta cosa de la ecología y de no contaminar. ¿Qué vamos a hacer con el litio de las baterías? Porque si algo que es contaminante y peligroso es el litio, Entonces me parece que ese problema no está resuelto y nadie nos dice lo que vamos a hacer con las baterías. Me voy a otra parada publicitaria y a la vuelta. La inmigración explica el 90% del crecimiento de la población activa desde el año 2021. ¿Cómo lo veis? Me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o hasta 79 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. A ver, el tema de la inmigración y la aportación al mercado laboral. José Luis, que tú esto te lo sabes muy bien. ¿Cuánto ha sido? Y bueno, abajo todos los discursos en contra de la inmigración están permitiendo buena parte del crecimiento de la natalidad. Bueno, y también del empleo. Pero eso ya pasó hace años, antes. ¿Pero a este nivel 2/3 partes? Sí, porque vamos a ver, en España no nace gente y sobre todo en la medida que no nace gente, la población nuestra se va envejeciendo. Y a partir de ahí la mano de obra que necesitamos tiene que ver precisamente, hay que buscarla y es la que está viniendo de fuera.
hay que distinguir. Yo creo que hay distintos tipos de inmigración. Yo creo que viene también en algunos casos lo mejor de la casa, es decir, viene gente muy cualificada y muy preparada y que encuentran un trabajo realmente bien, ¿no? Y está en su plan. Y eso tienes que ver que lo estás viendo en médico, lo estás viendo en la enfermería, lo están viendo... O sea, no pensemos en el inmigrante como una persona no cualificada y que no sabe hacer nada, ¿no? Muchos de los que vienen saben y vienen y gente muy preparada, sobre todo latinoamericanos, y si no te digo ya, porque ya de los países del este ya no son inmigrantes, ya son ciudadanos que se mueven por Europa, ¿no? Salvo cuando tuvimos aquella moratoria con los rumanos. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces, buena parte del incremento de la población activa tiene que ver con esta gente que está en disposición de trabajar. Y ya está, ¿no? Es decir, porque pero el problema sigue siendo los activos españoles, ¿no? Y yo el otro día veía un par de datos que me parecen son muy significativos, ¿no? En la medida que ahora también me ocupo de cosas de gente mayor, es que el 46% de los parados españoles tiene más de 50 años. Claro. Tenemos un mercado laboral español muy envejecido, ¿no? Sí, sí. Y esto es una carga. Y muy difícil encontrar trabajo a partir de esa edad, ¿eh? ¿Cómo? Ya te digo, 46%, y el número de contratos que se hacen a la gente que tiene más de 55 años no llega al 10% del total. Bueno, distingamos, porque inmigración o migración es una palabra también, una vez más, que se presta a cualquier tipo de comentario. Yo creo que la polémica o la preocupación hoy en día no está con la inmigración, está con la inmigración ilegal, que es una cosa diferente, ¿vale? Y de la que si queréis hablamos otro día, porque eso ya son opiniones personales que no están ceñidos al asunto económico. Con respecto a la migración reglada, normal, pues claro, hay médicos, hay enfermeras, pero ojo, hay fontaneros, hay electricistas, es decir, hay oficios que en España no hay. Entonces, cuando tú se te estropea algo en casa o tienes que hacer una pequeña instalación eléctrica y llamas a un electricista, el electricista te viene, pues es ecuatoriano, es colombiano, es venezolano, es tal igual, y está fenomenal que sea así, o marroquí o rumano o lo que sea. La procedencia en realidad da exacta que tenemos más afinidad con Fico, ¿no? Pero que a mí me da exactamente igual, hay gente que viene a trabajar y punto, y no hay más discusión. A medida, como dice José Luis, a medida que la población se envejece, claro, si no hay natalidad, el gap intermedio, claramente, ¿quién lo ocupa? Pues claro, pues los migrantes. Eso no creo que tenga ningún problema, no creo que tenga nada de malo, y no creo que haya nadie en su sano juicio, que hay gente para todo, pero no creo que proteste por eso. Las protestas, la polémica, etcétera, viene por otros derroteros. Sí, aquí la inmigración ha llevado un camino natural, como todos los países de Europa. Vete a Londres a ver a quién te encuentras, ¿no? Detrás de una barra o cobrándote en el autobús o cualquier sitio. Y aquí ha habido una inmigración, especialmente la de Hispanoamérica y la de Europa del Este, bueno, que se ha adaptado perfectamente y no ha habido ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la inmigración que estamos viendo, o por qué ha saltado a ser el principal problema según el CIS? Porque estamos viendo todos los días la llegada a Canarias de centenares de personas en situaciones angustiosas, terrible, tremenda. Y gente además, el problema de todo esto es que no hay un plan por parte de las autoridades del gobierno, de la nación, de quien sea, o del autónomo, o del ayuntamiento. O sea, ¿qué hacemos con esta gente? Pero ese es el gran problema. Necesitamos la inmigración para generar empleo, para aportar crecimiento y para pagar las pensiones futuras. Sí, necesitamos inmigración para cubrir puestos que el español ya no lleva. Y necesitamos para esos puestos y para pagar la seguridad social y para todo eso. Vale, oye, dos cositas más. No, pero déjame que apunte una cosa. Vale. Solo una cosa. Fíjate que yo no soy, y lo he dicho muchas veces, no soy amigo de Vox, pero me parece que hubo alguien de Vox hace tiempo que dijo una cosa que me parece súper relevante. Yo no necesito migración, necesito mano de obra. Hola. Y si la mano de obra viene de fuera o de dentro, me da igual. Por cierto, preferiría que viene de dentro. Pues, ¿hacemos algo para hacer que crezca la natalidad? Vale. ¿Hay algún plan? Dos cositas. Precio de la vivienda sube un 5,7%, niveles de 2009. A modo de titular, ¿tiene solución a corto plazo? Tiene solución si se liberaliza suelo. El suelo y se construye a partir de ahí, ¿no? Es decir, si ponemos suelo barato y a partir de ahí una oferta suficiente para hacer que los precios caigan, ¿no? ¿Tiene solución a corto plazo? Claro, es un desarrollo entre oferta y demanda. El gobierno está empeñado en meter mano a la oferta. Yo creo que donde hay que meter manos a la demanda. Bueno, y se tienen que poner de acuerdo gobierno, comunidades autónomas y que no se tiene que poner, que el gobierno no pinta nada en todo esto, que el gobierno lo que tiene que hacer es liberalizar el suelo de una puñetera vez, que eso no significa que usted pueda construir un parque natural y dejarnos de estas tonterías. Buena noticia económica del día. Hablando de vivienda, campamento, que al final al parecer se liberaliza 10.000 viviendas. Lo hablaba yo años. Con mis hermanos. Yo decía, ¿cuántas décadas llevamos hablando de esto? ¿Cuántas décadas? Y además van a soterrar. Vale. Bueno, me da pánico, no sé, decir que no se me ocurre una que diga David. O sea, ¿te suspendo directamente? Sí, me suspende. Es decir, porque es que a mí no se me ocurre ninguna cosa nueva, ¿no? Es decir, la noticia económica de la semana buena es que no me sale ninguna buena. Bueno, vamos. Yo he tenido que rascar, Pero tiene segunda derivada. Sí. Pero bueno, me encuentro titular en El Economista
Iberdrola pide a Bruselas, Iberdrola es Galán, que es un señor que ya sabes que a mí me encanta, porque además es de los mejores preparados de los directivos de España. Iberdrola pide a Bruselas una transición que tenga en cuenta a la industria y al empleo. Ole, a ver si le hacen caso. Sí. José Luis Fernández Santillana, David Sánchez, Fernando Gómez Calcerrada, muchísimas gracias. Cuidaros, aquí hay alguno que tiene que ir a recuperación, y otro que por los pelos, Por los pelos no, ya, está fantásticamente. No. Gracias, a por el viernes, adiós. Un abrazo, adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la península, lo que mantendrá la inestabilidad atmosférica en muchas zonas. Habrá abundante nubosidad y chubascos con tormentas ocasionales en la mitad norte interior, norte de la meseta sur y litorales del nordeste. Estos chubascos pueden ser abundantes y localmente fuertes en el norte de Andalucía, la meseta sur, cuadrante nordeste, litorales de Cataluña y Levante. Canarias tendrá intervalos nubosos con nubes de evolución y posibles chubascos en las islas montañosas, más intensos en los interiores de las islas occidentales. No se descartan nieblas matinales en zonas montañosas, brumas costeras en Galicia y brumas ocasionales en el nordeste. Ha patrocinado la información del tiempo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos y llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, buenos días. Buenos días. Parece que vamos a tener una sesión con tendencia moderadamente bajista. El futuro del IBEX 35 baja un 0,25%. Hoy los inversores parten con las decisiones de los bancos centrales de Japón y de China de mantener los tipos de interés y con un Standard & Poor's y un Dow Jones en Wall Street que ayer cerraban en máximos históricos. Vamos a conocer en unos minutos las cifras de actividad de la industria en España que publica el INE. Hoy no tenemos datos importantes en la potencia norteamericana, en Estados Unidos, pero sí que va a hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, organizada por el FMI en Washington, y también se espera que hable el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia. Tenemos la prima de riesgo en 79 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,98. Europa, Rubén. También los futuros a la baja, viene bajando el futuro del DAX un 0,3%, bolsa alemana que ayer cerraba máximos históricos, caída del 0,6% para el futuro de la bolsa de Londres, un 0,2% está bajando ahora mismo el futuro de los Stock 50. Referencias que ya hemos conocido en Europa, los precios de producción en Alemania suben 2 décimas en agosto, más de lo que se esperaba, y también por encima de lo previsto las ventas minoristas en el Reino Unido, crecimiento del 1%. Y en clave empresarial, pendientes hoy de Volkswagen, en medio de la crisis de la compañía, el ministro de Economía Robert Habeck va a visitar hoy la fábrica de Volkswagen en Emden, mientras el gobierno alemán busca fórmulas para ayudar a la empresa. También automovilística es noticia, Mercedes-Benz rebaja de nuevo sus previsiones por culpa de China. Miraremos a Unicredit y Commerzbank porque el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner ha defendido esta mañana la venta de acciones de Commerzbank y Unicredit, y muy pendientes también de Novo Nordisk porque la Agencia Europea del Medicamento de la Unión Europea ha respaldado el uso de su fármaco Wegovy en pacientes con enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad. Me acompaña Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Y hoy qué se está cotizando ya en los mercados? Estamos viendo que vienen ligeramente a la baja después de las subidas generalizadas que tuvimos ayer en Estados Unidos tras la decisión de la FED de bajar 50 puntos básicos, y hoy pues muy pendiente de la rueda de prensa del Banco de Japón para ver cuál es el tono que usa tras mantener los tipos de interés en el día de hoy. Pues ha mantenido el 0,25. Hay que recordar que la subida de tipos de final de julio fue lo que provocó la caída muy brusca de las bolsas en agosto. El Nikkei llegó a caer un 20% en apenas 3 días y las bolsas europeas llegaron a caer un 10%. Y va a ser muy importante lo que nos diga el presidente del Banco de Japón. También hemos tenido noticias de el Banco de Inglaterra, que el Banco de Inglaterra y el Banco de Noruega. El Banco de Noruega ha mantenido los tipos de interés, el Banco de Inglaterra también, y desde luego que la bajada tan brusca que ha hecho la Reserva Federal sí que puede meter presión a otros bancos centrales para que también bajen los tipos de interés. Pero habrá que lidiar con la inflación y ojo porque tenemos a las materias primas escalando de forma fuerte. El oro, la plata, el cobre y el petróleo parece que ha rebotado esta semana. ¿Cómo ve el movimiento de las materias primas? Y vemos lo que ha dicho la Reserva Federal, incluso en sus previsiones no llega al objetivo del 2% hasta el año 2026. Es cierto que también ha habido una caída de la inflación bastante generalizada, apoyada mucho en el precio del petróleo, que ha llegado a caer por debajo de los $70 el barril. Lo que llama mucho la atención es que con la situación geopolítica cada vez se complica más en Oriente Medio, entre Israel. Parece que el precio del petróleo no está cogiendo esa nueva tensión, pero desde luego habrá que ver si estas bajadas de tipos de interés hace que haya más presión inflacionista. En cualquier caso, la Reserva Federal sí que el mensaje que ha transmitido es que ahora se fija más en el empleo que en la inflación, dada la caída de los datos de inflación en los últimos meses. Y la Reserva Federal ha sido agresiva porque quiere evitar a toda costa la recesión o por calendario político, por elecciones. De acuerdo con las palabras de Powell, la inflación va hacia el nivel de destino y los últimos datos de empleo no han sido tan buenos como se esperaba, y eso es lo que ha provocado, según sus palabras, el que haya bajado 50 puntos básicos los tipos de interés, pero desde luego que a nadie se le escapa que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y siempre puede haber segundas lecturas que nunca sabremos si es por eso o no. Muy bien, Jesús Sánchez Quiñones, gracias. Buen negocio, un abrazo. Buenos días. Adiós. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.